Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana 10 trucos con agua y el primero es los submarinos en una botella. Este lo conocemos todos, es una pajita que hemos tapado por un lado y por la otra le hemos puesto un peso, que en este caso es una bolita de acero y tiene muy poca flotabilidad, la justa para mantenerse arriba, pero vemos como una vez que apretamos se hunden, por el principio de Pascal y Arquímedes. Es un juego muy entretenido y bueno, un experimento de ciencia que no está mal recordar. El 2, estrella que se abre con palillos. Bueno, yo le voy poniendo nombres a esto así como se me ocurre, pero esto viene a ser que, bueno, se le pone una gotita en el centro de los palillos que hemos doblado y vemos que se abre, muy chulo también. Ahora vamos a ver las densidades de los líquidos. Bueno, aquí tenemos desde el sirope, aceite, agua y alcohol. Y vemos que, bueno, pues cada líquido pues tiene una densidad distinta que vamos a iluminar ahora con el smartphone y veremos pues todo se ha quedado depositado como en capas. Sirope, agua, aceite y alcohol. Todo muy vistoso y fácil de hacer. Vale, vamos a hacer unas burbujas en forma de serpiente, pues poniendo en un tubo un trapito con un elástico y al soplar vemos que, pues eso, sale un conjunto de burbujas en forma de serpiente. También súper fácil de hacer y curioso al 100%. Bueno, podemos hacer más grande, más pequeño, eso ya depende del tubo, pero cuanto menos está muy bien. Ahora las típicas burbujas de fuego que necesitamos gas mechero y agua jabonosa. Con una pajita metemos dentro el gas que al encender vemos que, bueno, pues burbujas de fuego, no hay más que verlas porque en su interior no hay aire, hay gas. Vale, pues esto se puede hacer en la mano porque la mano se moja con el agua jabonosa, entonces como el tiempo que está en contacto con el fuego es muy breve, ahora en cámara lenta parece mucho, pero realmente es muy corto, prácticamente pues nada, simplemente calienta un poquito y ya está. Vale, vamos a hacer una brújula con un clavito, un tapón y bueno, ya sabéis cómo imantar cualquier trozo de metal, de hierro, le pasáis unas cuantas veces en la misma dirección el imán y ya lo tenéis imantado, vale. Le hacemos aquí como una barquita para que flote, lo dejamos en medio de nuestro cuenco lleno de agua y él solo se va a poner a decir dónde está el norte, el sur, y vemos como en el smartphone pues la brújula la marca exactamente igual que nuestra brújula de agua. Vale, vamos a ver qué pasa si acercamos un globo al fuego. Claro, pues qué pasa, pues que explota. ¿Y qué pasa si se acerca un globo con un poco de agua al fuego? Pues veremos que el agua disipa el calor de la llama y no deja calentarse lo suficiente al globo como para reventarse. Si lo tuviéramos mucho tiempo, pues no sé yo, pero inicialmente no se va a explotar. Bueno, vamos a ver el poder de flotabilidad de los tomates. En este caso es nulo porque el agua es menos densa que los tomates, por eso estos se hunden. ¿Cómo variar esto? Poniendo sal al agua. Entonces el agua será más densa que los tomates, por lo tanto los tomates flotarán. Bueno, un experimento súper curioso y muy divertido. Bueno, esto es un efecto tipo lupa que se consigue con el vaso al echar agua. Y bueno, lo que hace es invertir la imagen, como podemos ver, y bueno, pues ahí podemos hacer sumas imposibles que tengan sentido o variar flechas como hemos visto antes o simplemente cambiar una palabra por otra, todo porque se invierte la imagen. Bueno, vamos a ver cómo agujerear una bolsa con palillos de madera y que no se derrame ni una sola gota. ¿Por qué? ¿O cómo? Pues muy sencillo, clavándolos y no hay más. ¿Y por qué no se derrama ni una sola gota? Pues muy sencillo, porque lo que son las moléculas del plástico abrazan al palillo, al pasar pasan muy justas y sellan el orificio, bueno, impidiendo que se derrame el agua. Y bueno, pues es también muy curioso porque todo el mundo pensaría que se iba a derramar. Si lo sacamos, ahí sí que caerá. Bueno, si os ha gustado, darle a like. Y si os queréis pasar por el canal de Giga Vídeos, esta semana hemos hecho una recopilación de 10 trucos con globos. Bueno, hay de todas las clases, pero todos como estos muy fáciles de hacer, entretenidos y vistosos. Ahora sí, nos vemos. Hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.